Eduardo Salguana, que es igual que Alejandro Soto, pero más ducho. Uno podría decir más ducho políticamente, pero lo correcto es decir más ducho politiqueramente. Es hablantín, es más caradura y tiene mucha más experiencia en estas lides, es decir, engañando a los ciudadanos y a los periodistas que van a conferencias de prensa en el Congreso de la República. Exactamente lo mismo, pero con más capacidad, ¿no?, de bururú, de barará, y por ende, desde mi punto de vista, mucho más peligroso para la seguridad del país, mucho más peligroso para ya de por sí la frágil democracia que tenemos en nuestro país. Se fue de boca y el congresista Salguana típica en ese recurso que es la fuga hacia adelante, es decir, yo sí hablo, pero no respondo absolutamente nada. Yo sí balbuceo, pero no toco los temas de fondo. Yo sí cuestiono, critico, me hago la víctima, pero no respondo a las preguntas que finalmente se hacen cuestionando el pasado, el presente y el futuro de Eduardo Salguana como congresista y político. ¡Ay, Salguana! ¡Ay, Salguana! Hizo una conferencia de prensa, ¿qué día fue, José, si me ayudas? El día lunes, seguro. Yo lo escuché el día martes, entonces estoy así en efecto retrógrado. A ver, Salguana se presentó y obviamente le quiso contestar a las diversas críticas, pero no respondió nada exactamente. Y obviamente hizo alusión a este programa, porque aquí el domingo pasado tuvimos a Iván Arenas, experto en temas políticos, y Salguana, digamos, se agarró de algunas cositas, ¿no?, ligeritas, pero sin entrar al tema de fondo que aquí denunciamos justamente con el amigo Iván Arenas. Tenemos justamente parte de, como dicen, ¿no?, algunos colegas despistados, parte de la locución del congresista Salguana. Escuchemos. No se puede hacer minería en Madre de Dios, no se puede hacer minería en Condorcanqui, no se puede hacer minería donde hay áreas protegidas, no se puede hacer minería, eso es simplemente minería ilegal. Frescamente, no se puede hacer minería en Madre de Dios. Entonces, todo lo que significa actividad minera en la región es ilícito. Y confunde la región, confunde con área natural protegida, que tiene otra categoría, que son dos temas completamente distintos. Obviamente, en área natural protegida está prohibido, pues, la actividad minera, evidentemente, pero no en todo Madre de Dios. Claramente, Iván Arenas se refería a las áreas protegidas y además se refería a que toda minería ilegal no puede hacerse en ninguna parte del Perú. Entonces, Salguana nuevamente quiere confundir y se agarra obviamente de Iván en el fragor de la entrevista. Empezó a hablar obviamente de las zonas donde no se puede hacer minería ilegal y obviamente buena parte de Madre de Dios es bosques vírgenes, porque Salguana también está vinculado al tema de la tala. Ya vamos a llegar justamente a eso, es decir, todas las economías ilegales que se mueven en Madre de Dios, en la región que representa el señor Salguana, ahí lo encontramos. Desde el gobierno regional y ahora desde el Congreso de la República. Claramente, no solamente, ojo, en zonas naturales protegidas, Salguana, sino también en las zonas de amortiguamiento, que esas también se les ha permitido una y otra vez a la minería ilegal actuar y actuar y actuar. Lo otro que comentó Salguana, ¿no? Ay, minería, ay, se ha confundido Iván Arenas, quiere sorprender el señor Salguana. Eso sí, es el mismo, ¿no? Es el mismo Tintán del amigo Alejandro Soto. Eso sí no ha cambiado en el Congreso de la República. Esa cabecita negra no ha cambiado. Lo otro va, y por favor, de Salguana. Lo que va a pasar ahora es que el reinfo, el llamado reinfo, la laxitud del reinfo va a seguir, va a tener que ampliarse. Correcto. Va a tener que ampliarse. O sea, no vas a hacer una ley MAPE una ley de minería artesanal en pequeña escala en estos próximos meses. No lo vas a poder hacer. Confunde lo que yo he señalado en mi discurso inicial, de que este año que voy a ejercer el cargo de presidente no voy a presentar ninguna iniciativa vinculada al sector para evitar suspicacias, para evitar malas interpretaciones. Pero este señor que lee e interpreta mal lo que lee y escucha, lo que dice es que ya, como yo estoy de presidente, he dicho que no va a haber la nueva ley de pequeña minería y minería artesanal, ¿no? Y que va a prolongarse esta situación irregular y los reinfos, etcétera. Miren cómo quiere confundir Salguana, porque un presidente del Congreso que no tiene vínculos con la minería ilegal, lo primero que dice es: yo en mi presidencia voy a impulsar los proyectos de ley para luchar contra la minería ilegal.
Pero dense cuenta, ¿no? Lo melifluo ahí, ¿no? Cómo va tratando de sortear justamente lo que es una crítica a todas luces legítima. El señor Salguana no solamente no ha presentado proyectos de ley para luchar contra la minería ilegal, sino que ha presentado y ha respaldado proyectos que favorecen a la minería ilegal, no a la informal, porque él no astutamente ni siquiera quiso diferenciar entre minería ilegal y minería informal. Porque aquí lo he dicho anteriormente, si hay algo que le favorece a los mineros ilegales, ¿ok?, es que los mineros informales se mantengan informales. Porque cuando los mineros informales dejen la informalidad y pasen a ser formales, la línea gris entre ilegales y los formales va a ser mucho más clara. Ya no va a ser gris. Va a ser una línea clara, contundente, concreta. Y eso es justamente lo que no quieren los mineros ilegales, ni tampoco el congresista Salguana. Entonces quiere jugar, ¿no? Quiere confundir con ese tema. Repito, lo que diría un presidente del Congreso, comprometido en la lucha contra la minería ilegal, es: vamos a impulsar con los partidos, con las distintas bancadas, leyes para apoyar o para combatir la minería ilegal y para definir la formalización de tanto minero informal, porque eso beneficia a los mineros ilegales. Y eso Eduardo Salguana no dice ni pío. Lo que queda claro es que todo proyecto de ley pasa a la mesa de partes de la mesa directiva del Congreso. Y es esa mesa directiva quienes deciden la prioridad, quienes deciden si es que se queda engavetado, si es que finalmente se pone prioritariamente para que sea discutido en las comisiones y luego en el Pleno del Congreso. Es decir, el señor Salguana, como presidente del Congreso, va a tener el control respecto de qué proyectos pueden ver la luz y cuáles no. La pregunta que se cae de madura es: señor Salguana, no venga pues con esa salida por la tangente de decir: ay, han dicho que yo no voy a presentar ningún proyecto. Sí, pero no quiere decir que otros congresistas no van a presentar. La pregunta es: Salguana como presidente del Congreso y el resto no de bancaditas, Fuerza Popular, APP, todos los socios del gobierno de Dina Boluarte, ¿están o no comprometidos en la lucha contra la minería ilegal? Y ahí cito Diario Correo, el día de hoy, domingo, dice: en el marco de la reunión ministerial de energía de la PEC, que se realizó en Trujillo, el ministro Rómulo Mucho, Energía y Minas, trató de trazar la línea, esos que muchos, como Eduardo Salguana, no quieren ver. Porque claramente en la conferencia de prensa él evitó diferenciar entre minería ilegal y minería informal. Porque no le conviene a la minería ilegal. No quieren formalizar a los informales, los que son mineros ilegales y los que son cómplices de ellos. Buscó establecer las diferencias entre lo que es la minería ilegal y la minería informal. ¿Qué dijo Mucho? Señaló que la minería informal, aunque desordenada, contribuye significativamente a la economía y que su despacho se está enfocando en la formalización. Sin embargo, ojo al piojo, las cifras que reveló son concluyentes. Solo poco más de 20.000 de los 86.000 mineros informales han mostrado interés en pasar al lado formal. O sea, los otros prefieren el camino de la ilegalidad y tienen su bancada y sus congresistas. Continúo con chiquitas de correo. Si Salguana tuviese verdaderas intenciones de formalizar la minería ilegal, en vez de anunciar que no presentará proyectos de ley sobre el tema, debería promover aquellas normas que combatan eficazmente este flagelo. Por ejemplo, uno que establezca límites para operar en el Reinfo con plazos concretos, tras lo cual este registro debería ser eliminado. El remedio está resultando peor que la enfermedad. ¿Qué más no habló Salguana en su alocución ante los colegas periodistas? No dijo ni pío de patás. Hoy, Perú 21, en una investigación de Joma Gálaga, periodista, habla de justamente patás, entre el robo y la impunidad. Hace 4 meses el Ministerio del Interior prometió la creación de un frente policial para el distrito liberteño, el cual aún no existe, mientras la justicia juega a favor de los ilegales, ya que pese a las más de 300 denuncias interpuestas en los últimos años, no hay nadie en prisión efectiva. Y ahí están los fiscales. Dicen que no encuentran pruebas. Se matan a balazos, ¿no? Dinamitan torres de control, roban el mineral, se lo llevan en camiones y sin embargo el fiscal no encuentra ninguna prueba y los libera. Y justamente esto habla de lo que también mencionó Iván Arenas, ¿no?, de manera contundente. Para que esto se desarrolle en patás, así como se ha venido desarrollando durante años, en Madre de Dios se necesitan políticos. Se necesita
del gobierno regional también funcionarios que estén involucrados. Se necesita policías que protegen a los mineros ilegales. Se necesitan fiscales, se necesitan jueces. Se necesita todo un aparato que hoy por hoy está más empoderado que nunca. Pero si tienen el Congreso de la República. De patás y de cómo luchar contra esto, este nuevo corredor minero en el norte del país, no dijo ni pío, haciéndose la víctima. Y tampoco, por ejemplo, respondió a algo que no denunciamos nosotros, sino que lo sacó el programa de Beto Ortiz hace un tiempo y que replicó Lampadia en una columna. ¿De eso respondió algo? Me gustaría hacerle la pregunta. La policía, y vuelvo a leer la nota que Lampadia escribió respecto de una entrevista en el programa de Beto Ortiz. La policía de Iviac, siguiendo una investigación sobre la minería ilegal del 18 de julio del 2023, describió una reunión secreta en Huanchaco, donde estuvo Salguana, Bellido, Pedro Tacanga Gómez, el presidente de la Federación de la Minería Artesanal de la Libertad, el ministro de Energía y Minas, entonces, ¿de qué partido? De APP. El representante de la Comisión de Energía y Minas del Congreso y el gran César Acuña, presidente regional. En esta reunión se habría consolidado el proyecto de ley 07287-2023 que propuso Salguana. Ese proyecto sí lo propuso Salguana. Proyecto que después se convertiría en una ley promovida y aplaudida por los mineros ilegales y otros. Esta norma derogó la facultad de la policía para incautar explosivos y armamento, dejando a nuestra policía inerme para combatir esta actividad criminal. Estuvo en la reunión, la ley que presentó Salguana terminó favoreciendo la minería ilegal. Eso tampoco lo escuché en la conferencia de prensa. Y terminamos con una nota de La República, ¿no? El día de hoy, que escribe Doris Aguirre, que el titular ya lo dice todo, ¿no? La minería ilegal se triplicó. ¿Perdón? Ahí está. No veo nada con mis anteojos. Sí, mis anteojos. Gracias. La minería ilegal se triplicó en Madre de Dios. Se triplicó. ¿No? Tremendo trabajo de Salguana. ¿Qué tal eficiencia para luchar contra la minería ilegal en su tierra? Bueno, ni siquiera es su tierra, él es cusqueño, ¿no? Pero representa a Madre de Dios hace buen tiempo. Desde que fue para allá, finalmente fue funcionario del gobierno regional y después representante por Madre de Dios. Y leo algunas partes, porque dice, déjala nomás ahí en pantalla, la operación Mercurio contra la minería ilegal en Madre de Dios, que se llevó a cabo el 19 de febrero del 2019, fue en su momento un extraordinario golpe a una de las actividades criminales más poderosas del país. Sin embargo, 5 años después, el 98% de las áreas que las autoridades recuperaron, adivinen qué, ha vuelto a manos de los explotadores de oro al margen de la ley. Nunca más se repitió una operación Mercurio. Por eso habla también de todos los gobiernos y la dejadez. Sino también por falta de decisión política. Y yo creo que la colega de La República, claro, es bastante diplomática, ¿no? Porque yo creo que sí hay decisión política, pero decisión política para favorecer a la minería ilegal. Y porque desde el Estado ahora se promueven normas que favorecen, alientan y benefician a la minería ilícita, que moviliza alrededor de 4.000 millones anualmente según las proyecciones de los especialistas. Esto va a sonar duro, pero cada vez que ustedes escuchen una nota de muertos, de violencia, de robo, porque además todo está vinculado, porque ese dinero que genera la minería ilegal obviamente también alimenta organizaciones criminales que entre otros rubros se dedican a la minería ilegal, pero también a la extorsión, al robo de celulares, a la prostitución, todo. Entonces, cada vez que ustedes vean una de estas noticias, piensen en Eduardo Salguana y en el presidente del Congreso. Y piensen en Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y el Poder Ejecutivo, que son el tándem que han puesto a Salguana en el Congreso de la República. Y claro, dirá, pero qué injusto, ¿no? Bueno, es que injusto nada. Salguana, como presidente del Congreso, así como sale en conferencia de prensa, lo único que puede o debe hacer para que no sigan con las críticas completamente legítimas y justificadas es hacer de su presidencia todos los días una lucha contra la minería ilegal. Porque nosotros no somos idiotas, pues, para creernos finalmente que sale y dice, ay, han confundido esto, han confundido lo otro. No es que yo vaya a no presentar, pero otros pueden presentar. No, viejo, no, viejo. La situación ya no es así con Eduardo Salguana, porque finalmente uno es víctima de su pasado, de los hechos de su historia.
Entonces, hasta que Salguana y este Congreso de la República no se come el pleito de sacar las leyes para combatir la minería ilegal, son, desde mi punto de vista, legítimamente señalados como cómplices de la minería ilegal. Una de las economías ilegales negras más negativas para el bienestar del país. Social, económico, político, de toda índole. Y repito, esto también alcanza a ese tándem de poder que finalmente maneja el Congreso de la República y maneja el Poder Ejecutivo. Hablo de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Dina Boluarte. Dicho sea de paso, una entrevista le hacen hoy a Patricia Juárez, la verdad, o sea, si tenemos políticos así, esto es vergonzoso, porque claro, yo cuestiono el tema de los tránsfugas, pero al mismo tiempo cuestiono estas personas que se meten en un partido y son monigotes, vamos a decirlo. Las respuestas de Patricia Juárez respecto de cómo inicialmente Keiko Fujimori le bajó el dedo a Salguana y cómo luego permitió que Salguana sea el presidente del Congreso, uno no sabe si es para reír o para llorar. Simplemente habla de una falta de personalidad, una falta de amor propio, que la verdad, claro, nos muestra por qué estamos como estamos. Sorteando las preguntas respecto de Valdemar Cerrón y la situación de Venezuela, sorteando las preguntas respecto de Salguana y la minería ilegal, y de la manera más escandalosa no sabiendo qué responder respecto del cambio, flip-flop, de Keiko Fujimori respecto de Salguana. Alberto, yo me someto, sumisión, felicidad, me someto a lo que me dice el partido. Por favor, viejo. Uno obviamente tiene que tener disciplina, pero la disciplina tiene que venir sobre todo en el campo político. Esto no es el ejército. Tiene que venir con argumentos políticos. Y si no te dan los argumentos que no puedes transmitirlos a la ciudadanía a través de una entrevista, que en este caso se le hace el diario Correo, queda claro que no hay ningún argumento político, solamente interés personal, una versión, ¿no?, digamos, vertical del partido político, chupes y un par de dueños. Ahora, mucha gente creía que la dueña del partido era Keiko Fujimori, resulta que el papá salió, le metió un taquito y Keiko, una chistosa. Esa es la situación. Así que Salguana, no pasa nada con Eduardo Salguana, que va a venir a dar esas conferencias de prensa queriéndose diferenciar, ¿no?, de Alejandro Soto. Y no va a faltar, ¿no?, el hueleguizo que va a decir, ¡ay, qué diferencia! ¿Qué nivel de Salguana que sale a responder a diferencia de Alejandro Soto? ¿De verdad me estás hablando? Mejor si vas a responder, a salir a responder esas, ¿no?, a responder esas cosas y no en verdad hablar sobre el tema de fondo que es, ¿vas o no combatir la minería ilegal? Pero bueno, Eduardo Salguana, presidente del Congreso, por obra y gracia de César, Alberto y Dina.